En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Hacen lo posible por llamar la atención. Nos imponen una agenda para distraernos. Nos lanzan majaderías para que nos enfoquemos en ellas y no en lo verdaderamente importante. Que el vestido de Verónica, que la malcriada y boquisuelta hija menor de Petro, que el virus de la vida, que la etnia cósmica. Todas son cortinas de humo estratégicamente planeadas. A estas alturas, resulta evidente que el gobierno tiene un equipo enfocado en generar mucho ruido con cuestiones intrascendentes. Ellos, muy aplicados, piensan constantemente en cómo mantener aturdidos a los colombianos con esos ruidos. Lo más grave es que lo logran sin mucha dificultad. ¿Para qué distraer a la nación con naderías? Porque mientras la ciudadanía discute trivialidades, el gobierno avanza en la demolición de lo que conocemos como Colombia. Hay dos frentes estratégicos que el gobierno Petro está trabajando sin parar. El primer frente está en plena operación. Se trata de la modificación de la Constitución de 1991 para ajustarla a los intereses de la mafia que dice gobernar al país. De hecho, la demora de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal llevó al gobierno a impulsar otro mecanismo de presión distinto a la asonada callejera. Se trata de una presunta reforma a la justicia. Convinimos crear 5 grupos de trabajo. Uno sobre las reformas relacionadas con los asuntos penales. No es coincidencia que el ministro de Justicia plantee la reforma justo en el momento en que los ánimos están caldeados por cuenta de la elección de un nuevo fiscal. De hecho, la conformación de comisiones para que estudien, entre otros asuntos, la financiación de la operación judicial es una extorsión al poder jurisdiccional en aras de conseguir a la fuerza el nombramiento de una fiscal de bolsillo, obediente y sumisa como le gusta a Petro. Esa fiscal va a tener una responsabilidad enorme, no solo en la impunidad del círculo cercano de Petro, sino, por sobre todas las cosas, impulsar la persecución y la judicialización de aquellos que le son incómodos al régimen petrista. La cuarta, lo que tiene que ver con reformas a la estructura del Poder Judicial, reformas presupuestales, una reforma del aparato judicial. Sin embargo, los alcances de la reforma a la justicia incluyen, deliberadamente, una comisión que evaluará las necesidades de modificación de la Constitución, con el pretexto de mejorar la justicia en Colombia. Y la quinta, sobre algunos temas que requieran reformar la Constitución. Muchos no saben, originalmente yo tenía en su agenda la idea de la reforma de la justicia de la Constitución, pero fruto de las propuestas de varios comisionados las estudiamos y por eso una de las comisiones se dedicará exclusivamente a eso. Si se piensa en un acto legislativo, que es el mecanismo para retocar la Constitución, este requiere 2 periodos del Congreso, es decir, su trámite necesita por lo menos 1 año para ver la luz. Esto implicaría que, saliendo bien la propuesta, que presuntamente presentarían el 20 de julio, la modificación de la Constitución se oficializaría a finales de 2025, justo 1 año antes de las elecciones presidenciales y al Congreso. Las cuentas parecen apretadas, y a puertas de elecciones legislativas y presidenciales, no parece fácil que pasen el acto legislativo, pese a las toneladas de mermelada que este gobierno le está suministrando al Congreso. Sin embargo, el anuncio de la reforma constitucional es una espada de Damocles
que pende sobre el Estado de Derecho y, claro está, sobre la justicia colombiana. ¿Será que la cúpula del Poder Judicial cederá al chantaje gubernamental? Tenemos la pretensión de presentar el fuerte de la fortaleza de trabajo de la Comisión en el lugar durante todo este semestre para poder representar a la sociedad colombiana y al Congreso el 20 de julio los principales proyectos de normas que hayan de... El Poder Judicial colombiano no es un dechado de virtudes, pero la desconfianza en el actual gobierno lleva siempre a la sospecha por cuenta de la premisa presidencial de correr las líneas éticas. El segundo frente es la intimidación armada, para lo cual el gobierno, mediante FECODE, viene estructurando una militarización de los grupos que todavía apoyan al presidente. Básicamente, están creando y fortaleciendo milicias campesinas, de indios y milicias urbanas para que sean las fuerzas de choque contra la ciudadanía que se opone al proyecto totalitario de Petro. Son, al final de cuentas, los colectivos chavistas versión colombiana. Con esas milicias, Petro busca atemorizar a los ciudadanos en las calles y además imponer por la fuerza la agenda comunista que es el verdadero norte del presidente. El comunismo solo pelecha en ambientes anárquicos y esa es la apuesta gubernamental. Eso me da la razón a todas las denuncias que yo he venido haciendo desde mucho tiempo atrás, de que la Guardia Indígena era un grupo armado, es un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar que acciona según las órdenes de sus líderes en contra de quien piense diferente, en contra de quien se le oponga, prácticamente quitarse del camino a quien ellos lo vean necesario. De que no es una guardia cívica, milenaria, ¿no? Sino que es una guardia paramilitar. Además de los indios y de la primera línea, Petro ha consolidado la incorporación de fuerzas narcoterroristas a su proyecto político, desde el pacto de la picota hasta la amenazante paz total. Quizá el estallido social es la cúspide, pero hay que seguir trabajando y en eso con el gobierno pues estamos de acuerdo en que es necesario movilizar y organizar al pueblo en base a asuntos concretos de las reformas y las necesidades inmediatas. El apoyo abierto del ELN al anhelo totalitario del presidente, además del Clan del Golfo y de las FARC, unido a la parálisis de militares y policías, está dejando al país bajo el control de fuerzas criminales interesadas en la implantación de un régimen mafioso como el que propone Petro. El narcotráfico, más otras actividades del crimen transnacional, es la fuente de financiación con la cual el gobierno compra esos apoyos a cambio de impunidad y control territorial sobre los corredores de contrabando de drogas. Poco a poco, las Fuerzas Armadas están perdiendo el control territorial de Colombia, pero no como resultado de la derrota en el campo de batalla, sino como consecuencia de políticas de complicidad que abren paso a la operación impune de los criminales en los territorios. Así, la población civil, usted y yo, estamos quedando a merced de la delincuencia y del narcoterrorismo, gracias a la sumisión de altos mandos militares que transaron con el gobierno por lisonjas y prebendas a cambio de traicionar a Colombia. Tanto las fuerzas de choque del petrismo como el anuncio de una reforma constitucional son verdaderas amenazas contra la población civil y contra la estructura del Estado en Colombia. Por lo anterior, no es conveniente dejarse manipular por la agenda de distracción que imponen desde la Casa de Nariño,
pues solo son cortinas de humo que esconden los planes siniestros de Gustavo Petro Urrego: destruir la institucionalidad del país y someter a la nación a sus devaneos oligofrénicos. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.